Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y bienvenidos de nuevo a este canal. Mira, hoy lo que quiero hacer es, digamos, un retoque un poquito más profesional en Photoshop de fotografía de retrato. Tengo la suerte de contar con la fotografía de un gran modelo, se los enseño a continuación. Que se pensaban que había contratado a un supermodelo para hacer un vídeo. Todavía no me da el presupuesto, ojalá más adelante podamos hacerlo, así que me ayudarías muchísimo si te suscribes a este canal. Así que venga, vamos a ello. Bien, pues aquí tengo la fotografía que me he traído desde Lightroom y lo primero que voy a hacer es crear una capa. ¿De acuerdo? Aquí tengo una capa vacía y lo que voy a hacer primero es, fíjense que tengo aquí algunas manchitas. Esto es una manchita que me salió hace poco y también tengo algunas otras manchitas por aquí. Fíjense que por aquí tengo alguna otra, pues algunas cositas, algunas irregularidades en la piel que sí que me gustaría sacar. Fíjate que aquí tengo un lunar, lo vamos a sacar pues todo esto de una manera muy sencilla. Para esto vamos a utilizar esta herramienta aquí, la herramienta del pincel de corrector puntual. Ojo, corrector puntual, que parece que tiene un arquito punteado por encima, ¿lo ven? ¿Vale? Porque después también está el pincel corrector. No, vamos a utilizar el pincel corrector puntual, ¿de acuerdo? Bien, fíjense, aquí arriba esto es importante. Modo normal, tipo según contenido, ¿de acuerdo? Y cuidado, porque esto es lo más importante de todo, muestrear todas las capas, ¿vale? Esto tiene que estar seleccionado. De esta manera, si yo me pongo en la capa nueva y no tengo esto seleccionado, si se fijan que voy a pintar aquí un poquito y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Vamos a subir un poquito más el tamaño. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él está, digamos, reconociendo solamente esta capa, la capa 1, ¿de acuerdo? No el fondo. Sin embargo, si lo doy a muestrear todas las capas, pues todas las capas que estén a partir de la capa 1 hacia debajo y las que estén hacia arriba, es decir, las va a muestrear todas, pues vamos a trabajar sobre todas ellas, ¿vale? Bien, entonces si se fijan ahora, si yo hago esta pasada por este lunar, pues fíjense que ya lo corregimos y ya no está ese lunar. Y entonces pues empezamos a trabajar así, de esta manera. Aquí tengo una cosilla. De esta manera vamos a trabajar toda, digamos, la imagen. Aquí nos podemos pegar un buen ratillo, chicos. Esto es cuestión de cuanto más perfecto queramos nosotros tener una fotografía. Yo lo voy a hacer un poquito a lo rápido, tampoco me voy a parar tanto en esto, pero bueno, quiero también enseñarles incluso el antes y el después de todo esto, ¿de acuerdo? Porque esto es un procesito, me gusta hacerlo, pero ya te digo que te tardas un buen rato. Fíjense que en la nariz tengo, ¿no?, como unos puntos negros. Tengo que hacerme una limpieza ahí a saco. Tengo que robarle las mascarillas a mi mujer, así que, en fin, vamos a ver cómo lo hago. Pero sí es que es verdad que, fíjate, todos los puntitos negros que tengo aquí, los poros súper nítidos, bueno, súper nítidos, se ven mucho, ¿no? Fíjate que aquí tengo algunas cosillas de las cejas, ¿vale? Caspillas de la psoriasis. Y, bueno, aquí un poquito de correcciones. Fíjense cómo estamos corrigiendo todo esto, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a... si nos equivocamos, fíjense, comando Z o control Z en Windows, volvemos atrás. Nah, no me gusta, lo voy a dejar así, que total no se va a ver tanto, ¿vale? Aquí hay una especie de manchita, aquí, bueno, pues podemos seguir todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos esta parte de la imagen. Si ahora ocultamos la capa 1 van a ver el cambio, ¿vale? Se ve que hay algunas zonas, sobre todo en la cara, la voy a acercar de nuevo. Sobre todo esta zona de aquí que tenía muchísimas cosas. Fíjense, esto es como estaba antes y esto ahora pues con todas esas correcciones, ¿verdad? ¿Vale? Importante, chicos, a la hora de hacer este tipo de ediciones, tener cuidado con lo que viene a ser la textura de la piel,
¿de acuerdo? Así que bien, vamos al siguiente proceso. El siguiente proceso es el Dodge and Burn. Lo que pasa es que yo lo he resumido un poquito y ahora lo que hago es lo siguiente. Simplemente me voy a añadir una capa de curvas, la tengo aquí, y ahora lo que voy a hacer es aclarar, digamos, la imagen desde el punto medio, subo hasta arriba, ¿de acuerdo? Y aclaro un poquito la imagen de esta manera, más o menos ahí, la voy a dejar más o menos ahí, ¿de acuerdo? Y si se fijan, con la capa curva se crea una máscara que la voy a invertir, la selecciono y aprieto comando I, control I en PC, y ahora mismo, pues como es una capa de color negro, una máscara de color negro, no se está viendo absolutamente nada de esas curvas, ¿vale? Me voy a acercar y voy a elegir la herramienta de pincel, y la voy a poner con una opacidad del 8% y una suavidad del 42%. Voy a subirle un poquito la opacidad al 10%. Y ahora lo que voy a hacer es, sobre esta capa, esta máscara de capa, y con el color blanco seleccionado, ¿de acuerdo? Voy a pintar esa capa de color blanco. ¿Por dónde? Por las zonas que a mí me interese, digamos, aclarar un poquito. Pues por ejemplo, ¿dónde me interesa aclarar un poquito? Pues quizás en lo que son las ojeras, ¿no? Tengo muchísimas ojeras, tengo muy oscura esta zona del ojo. Fíjense que la vamos aclarando un poquitito, ¿vale? Tiene que ser sutil, ¿vale? Tampoco tenemos que pasarnos, ¿de acuerdo? Por eso el tema de la opacidad al 10%, de la suavidad al 40 y pico por ciento, 42 lo tengo yo ahora, ¿vale? Tienen que ser toques muy sutiles, ¿vale? Vamos aclarando. Voy a aclarar un poquito por aquí. Voy a aclarar un poquito por aquí de abajo. Fija, eso es. Voy a aclarar por aquí. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Eso es. Y eso es. Muy bien. Por aquí, por aquí. Y ya me deshago de un poquito de ojeras, ¿vale? Aquí la tengo como mucho más pronunciada, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Entonces, si se fijan, me voy a volver a venir aquí. Así es como lo tenemos ahora y así es como estaba antes. Fíjate, he aclarado un poquito de esa zona de debajo de los ojos, ¿vale? Incluso aquí me gustaría darle un toquito más, ¿vale? De acuerdo, estupendo. Bien, pues después de este proceso voy a continuar con el siguiente. Lo que voy a hacer es condensar todas estas capas en una sola. Aprieto Control, Option, Shift E, y tengo pues todo lo que he hecho en una sola capa, ¿de acuerdo? Bien, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar esta capa de nuevo. Esta capa la voy a poner a nombrar como color, esta como textura, y lo que voy a hacer es efectivamente una separación de frecuencia. ¿En qué consiste esto? En suavizar un poquito. Yo antes suavizaba un poquito la piel con esta técnica, lo que pasa es que tardaba muchísimo. Entonces lo que solo estoy haciendo ahora es, en la capa color, igualar todos los colores que tengan de la piel, que tengan demasiados cambios a la vista, ¿no? Lo vamos a entender rápidamente ahora, pero primero tenemos que hacer un proceso antes de ponernos con esto, ¿no? Nos venimos a la capa color, ocultamos la capa textura, y en color nos venimos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y vamos a hacer un desenfoque, ¿no? Yo este desenfoque más o menos lo cuadro, estoy mirando esta zona de aquí, de esta zona de la línea de la cara, ¿vale? Y cuando desaparezca mucho creo que me he pasado por ahí. Voy a hacer que más o menos esté nítida, pero no del todo. Esto me parece mucho. Aquí, yo creo que aquí. Sí, aquí está bien. Vale, pues le doy a OK. Activo la capa textura. ¿Vale? La selecciono y me vengo a imagen, aplicar imagen. En capa donde pone combinada le voy a poner color. Voy a venir aquí, en vez de opciones de fusión multiplicar, le voy a poner la de restar. Y ojo, porque esto es súper importante, aquí la escala tiene que estar en 2 y el desplazamiento tiene que estar en 128.
¿de acuerdo? Así es como trabajo yo, ¿vale? Ustedes pueden, si quieren, jugar con otros valores y si les funciona, oye, pues maravilloso, ¿vale? Le damos OK y a la capa textura le voy a cambiar la fusión y la voy a poner en luz lineal, ¿vale? Las voy a poner estas dos en un grupo que le voy a llamar de frecuencia, de separación de frecuencia, y si se fijan, si yo oculto la frecuencia, si se fijan en la foto y la vuelvo a hacer visible, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos buscando, que por ahora no pase absolutamente nada. Si tú tienes algún cambio, ¿vale? En cuanto lo desactives, ves que hay cambios y cambios, además vas a ver que van a ser notorios, es que lo has hecho mal y tienes que volver a repetir el proceso, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a venir a la capa color, ¿de acuerdo? Y en la capa color me voy a acercar un poquito más, ¿vale? Fíjense, en la capa color voy a elegir esta herramienta, la herramienta lazo, y si se fijan, voy a ir a buscar, digamos, cambios de color significativos que yo vea, digamos, en la textura, en la piel, ¿vale? Pues por ejemplo, fíjense, de aquí hay como muchas cosas, ¿no? Un cambio de textura por aquí, otro por aquí, es como, no sé, todo esto, hay zonas rojas, hay zonas un poquito más extrañas, entonces voy a seleccionar esta zona, ¿vale? El truco es seleccionar zonas más o menos amplias, ¿de acuerdo? Yo voy a seleccionar esta zona de momento y entonces con esto seleccionado voy a venir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, ¿vale? Y aquí pues aplico, digamos, un desenfoque. Si se fijan, cuando aumento el radio del desenfoque, el color se hace como más, digamos, de esa zona se hace como más homogéneo, ¿de acuerdo? No hay que pasarse porque, digamos, fíjense que aquí queda como súper grisáceo, no me interesa esto, ¿vale? Pero sí que me interesa algo un poquito más suave, ¿no? Vamos a ver, yo creo que, fíjense, aquí, estupendo. Y yo creo que esta zona pues ha quedado un poquito más suave. Vamos a venirnos aquí. De acuerdo. Ahora lo estoy haciendo un poquito al pedo, chicos, pero sí es verdad que hay que tener en este proceso hay que tener un poquito más de precisión, ¿de acuerdo? De aquí no voy a coger parte de pelo porque si no me va a suavizar parte del pelo y va a quedar algo extraño, pero si se fijan pues voy a elegir esta zona y lo mismo todo el rato. Desenfoque gaussiano y este está demasiado exagerado, así que lo voy a bajar un poquito. Creo que por ahí va bien, a ver, más o menos bien. Y pues así, vamos a acelerar un poquito el vídeo en lo que termino este proceso y continuamos. Vale, ya lo tengo, vamos a ver. El antes y el después de la frecuencia, a ver si se nota, fíjense. Si se nota, ¿verdad? Fíjense la frente. Cómo se ha quedado suavizada. Son toques muy sutiles y bueno, yo creo que queda bastante bien. Y ahora otro proceso que yo suelo hacer es, pues mira, voy otra vez a agrupar pues todas las capas en una, como hice antes, comando Shift Opción E, ¿de acuerdo? Y aquí tengo esta nueva capa que ya está totalmente combinada, ¿vale? Entonces esto, lo que le voy a venir a hacer es añadirle un filtro, pero un Neural Filter, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál aplico? Pues suavizar la piel. Este de aquí, le doy a... lo activo, digamos, y me suaviza la piel de esta manera. Bien, evidentemente esto está demasiado bestia. Le voy a dar a OK, se me abre aquí en una nueva capa, fíjense, ¿de acuerdo? Lo tengo en una nueva capa y lo que voy a hacer simplemente es bajarle la opacidad, ¿de acuerdo? No sé si ahí creo que le bajé demasiado, vamos a ponerle en un 50%,
y yo creo que ya está ahí perfecta, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya este es el final del proceso y ahora fíjense, les voy a enseñar, para que vean que esto funciona, les voy a enseñar desde dónde partimos y hasta dónde hemos llegado. Fotografía original, aquí la tienen. Increíble, ¿verdad? Fotografía terminada en Photoshop, aquí la tienen. ¿De acuerdo? Bien, como digo, este proceso, digamos, el que yo estoy utilizando ahora mismo. ¿Hay procesos un poquito más profesionales que dejan unos mejores resultados? Por supuesto que sí, pero ahora mismo este es con el que yo estoy muy cómodo, con el que estoy contento, con los que mis clientes también están muy contentos porque efectivamente se ven mucho mejor. Lo más importante de todo, la mayor importancia que yo le doy a este proceso es que la piel sigue estando sus texturas. Si se fijan, me voy a acercar y fíjense que todavía tenemos textura en la piel, ¿vale? No podemos perder la textura en la piel porque si no parece que vamos a parecer una Barbie, ¿verdad? Vamos a estar muy plasticosos, no queda natural, es decir, sí, portada de revista, guay, pero con naturalidad, sin perder la naturalidad de la textura de la piel. Espero que les haya gustado, chicos. Si es así, por favor, denme un like, denme un like. Espero que hayan aprendido algo, que es lo más importante. Y nada, ya saben que, por cierto, tengo que decirles que hasta la semana pasada empecé a colgar los vídeos en esta plataforma, en YouTube del podcast. Estoy haciendo un podcast desde principios de enero. En la descripción del vídeo tienen la dirección del podcast. Está en Anchor, en Spotify y en la página web chichoperez.com por si lo quieren seguir y estar al día, porque ahora mismo llevan un mes y pico de retraso, ¿vale? Se tratan temas de fotografía, no son tutoriales, porque evidentemente yo creo que los tutoriales de fotografía hay que verlos de esta manera, pero hablamos y conversamos y me gustaría que todos los lunes a las 7 de la mañana, cuando nos levantamos bien tempranitos a desayunar y a tomarnos el café, me escucharas al menos 10 minutitos, nada, tonterías, cositas que me gusta compartir con todos ustedes que tienen que ver con la fotografía, pero digamos a un nivel mucho más personal, ¿vale? Y nada, pues estupendo, pues ya te digo, suscríbete, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.